Decía que hablemos un poco acerca de las chapas de rozamiento, de este concepto fundamental no solo en la expansión horizontal de los maxilares, sino también en la expansión transversal de los maxilares. Hablemos de este concepto de un par de chapas de rozamiento que se rozan la una en la otra y que son un concepto nuevo, relativamente nuevo, venido del concepto planas. Digamos que esto es unas pistas de rodaje de planas, pero ahora piezoeléctricas, con una piezoelectricidad especial y ya no como una mesa. De hecho, las pistas de rodaje de planas eran en este sector, en los sectores posteriores, eran dos ATM soportadas en dos patas que corrían a lo largo de las arcadas dentales en los procesos posteriores. Ahora nos encontramos un concepto de unas chapas que hacen un triángulo de vida, un rozamiento especial en el sector anterior particularmente, donde hay un bloqueo de la oclusión, es decir, el paciente queda solo a merced de este contacto piezoeléctrico, de esta vibración eléctrica. Entonces vamos a hablar de este concepto, de estas chapas de rozamiento, para entender cómo es que funcionan. Pero yo he traído un par de chapas, mejor un par de chapas solitas antes de instalar en los aparatos, para mostrarle a usted qué es esto y cómo funciona. Yo quiero que usted vea que esta chapa inferior tiene un tamaño distinto al tamaño de la chapa superior. Ahora, la chapa superior, las chapas de rozamiento son una cosa, el PAMED propioceptivo es otro. Con lo que voy a decir, por favor, no se confundan. Esto es un PAMED propioceptivo, un plano anterior metálico que en ocasiones puede emplearse como la chapa superior, porque recordemos que las chapas son estas, la chapa superior no tiene sino 3 huecos y la inferior tiene 2. Pero en ocasiones la chapa inferior podría rozar en un PAMED propioceptivo, es decir, podría tener mayor movilidad lateral en una arcada dental que tenga una mayor amplitud, es decir, que quepa este elemento en medio de la distancia intercanina. Pero insisto, esto es un PAMED propioceptivo, esto es una platina de acero inoxidable martensítica, es decir, de acero supremamente duro, mucho más duro que los aceros austeníticos, donde se posarán los incisivos inferiores y por esa razón se producirá un deslizamiento y una excitación eléctrica que redundará no solo en beneficio de la dinámica de la mandíbula, sino en la excitación eléctrica de los bordes incisales, que por la conexión embrionaria existente puede darse un crecimiento de los procesos dentoalveolares posterior-inferiores, una egresión o salida del diente con alvéolo a bordo para aumentar la dimensión vertical, es decir, para hacer crecer la mandíbula en sentido vertical, crecimiento que no es solo en sentido vertical, sino multidimensional del tamaño de la mandíbula, no de la distorrelación, no de la corrección de la distorrelación o la mesorrelación. Todos atentos con esto. De esto no vinimos a hablar, esto es un PAMED propioceptivo que es muy distinto a este concepto. Estas chapas de rozamiento, como su nombre lo dicen, finalmente está montado en el concepto, en las leyes de la mecánica clásica. El rozamiento es la resistencia opositora, pero vibrátil, la resistencia opositora. Habrá que estudiar el rozamiento de las leyes de la mecánica. Es la resistencia opositora, pero también vibrátil, con mayor razón aquí en estas platinas de acero martensítico. Es la resistencia opositora vibrátil que hará que se potencie lo que las ATMs no estaban dando porque había un atrapamiento mandibular. Esto se usa en una mordida profunda, donde hay un atrapamiento de la mandíbula de un paciente que machaca alimentos por apertura y cierre, un paciente que no hace el frote lateral.
Este dispositivo básicamente lo que busca es fomentar el frote lateral, que se dé esto, que se dé la dinámica mandibular. Esto desprograma la oclusión, el contacto oclusal es una información neural importante que acentúa la relación intermaxilar. Es un aparato de ortopedia, la oclusión es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar, gratis las 24 horas del día, y esto busca impostar una nueva relación a la mandíbula con la maxila, es decir, anula la oclusión tradicional que viene presentando el paciente, desprograma la mandíbula y la saca a dinamizarse. Esto es un concepto interesante donde yo digo siempre que estas chapas están construidas en un acero inoxidable martensítico, que suena extraño, pero que martensítico es que tiene mayor vibración mecánica, es decir, que tiene más dureza, que ha sido sometido a un recalentamiento especial y ha sufrido un temple y un revenido, y en el temple y el revenido han tenido una mayor dureza que fomentará más la piezoelectricidad. Entonces, le presento las chapas de rozamiento, me parece interesante que las conozca. Básicamente son dos conceptos para embeber, en meter o incorporar en dos placas transversales u horizontales con mordida profunda, básicamente para fomentar la dinámica. Esta es la chapa superior y esta es la chapa inferior, ¿cierto? La una rozará en la otra, básicamente es esto. Ellas tienen unos grados, realmente tienen una curva, ellos tienen una curva que se mide en grados, esta curva está al revés aquí. Ellos tienen una curva, estas chapas tienen una curva, y esa curva tiene unos grados, igual tiene la chapa inferior. Entonces esta es la chapa inferior, que tiene solamente dos huequecillos, que básicamente buscan que el acrílico salga por acá y que esta rebabita se retenga dentro del acrílico, pero que también este cono a la salida del acrílico termine también reteniendo la placa, esto. Entonces esta chapa está retenida básicamente de esa manera, de esta manera. En síntesis, lo que le quiero presentar es esto. De este tema, esto es tal vez el concepto más avanzado de la ortopedia maxilar que existe en la actualidad. Ningunas placas con tornillo transversal deberían de no tener las chapas de rozamiento, de no tener la posibilidad de desprogramar la oclusión y hacer la dinámica que requiere una mandíbula que por algo está quedada estrecha, que por algo se ha quedado estrecho. Y estas chapas en la clínica como tal, en el paciente como tal, deben de caer de esta manera, no así, sino de esta manera. Para que la chapa inferior, para que el aparato inferior, ante esta disparidad en su construcción, pueda levantarse paulatinamente, porque esto va a producir una egresión de los posteroinferiores, porque realmente lo que se hace aquí es fomentar una dinámica y hacer en esta orientación que tienen hacia adelante, lástima que no traje los modelos, que esta mandíbula vaya hacia adelante y aterrice en el contacto incisal, que haya un contacto incisal, que aterrice en el contacto incisal, que promueva la dinámica, pero que ante todo la aterrice en el contacto incisal cristálico, es decir, nace una piezoelectricidad metálico, que después los incisivos están puestos aquí, los incisivos superiores están puestos aquí, y los incisivos inferiores están puestos aquí donde están mis dedos, que después esta chapa potencia el choque entre los dientes y se da una piezoelectricidad cristálica en el esmalte de los dientes. Esto es lo que se debe poner en toda placa con tornillo transversal si queremos resolver el problema transversal y queremos fomentar la dinámica. Sin embargo, nosotros todavía vamos en que la placa no tiene amarre en el sector anterior. Todavía creemos que la placa de Hawley con tornillo transversal es la placa de Schwarz y la seguimos llamando así. La literatura clínica la sigue mostrando como la placa de Schwarz. La placa de Schwarz nunca tuvo arco vestibular de Hawley, porque la placa de Schwarz tenía un tornillo que no es este es de la casa Forestaden, tuvo un tornillo que no es este,
sino que tuvo un tornillo que se giraba el uno en torno del otro, un tornillo muy rudimentario, desarrollado por Bosch Kantorowicz, que realmente quien personifica o quien materializa es Martin Schwarz, pero la placa se giraba una en torno de la otra, es decir, para activarla había que darle una, a esta mitad había que darle una vuelta y volverla a igualar, así se activaban las placas con tornillo transversal. Por esa razón traigo eso como argumento de que la placa Schwarz no tiene arco vestibular de Hawley, por Dios, pero yo llevo 20 o 30 o 40 años peleando con ese concepto, pero hoy todavía creemos que la placa de Hawley con tornillo transversal es la placa Schwarz. La placa Schwarz no tiene tornillo transversal y lo llevo más allá. Si usted no tiene amarre, si usted no tiene ganchos de amarre en el sector anterior, si usted no tiene cómo amarrar su tratamiento en el sector anterior, es posible que no pueda tener la expansión que requiere justo en el sector anterior, que es donde está quedado el desarrollo transversal, tal vez por la forma de V que tienen las arcadas dentales. Estos ganchos de amarre, pero yo digo todos los días y lo voy a volver a decir hoy, que el concepto amarre no reposa en la literatura clínica universal todavía, o sea, no amarramos las placas. Tenemos unos ganchos nacidos en Liverpool en mayo de 1956 o similares, en las bodas de oro, en una celebración para el estudio de la ortodoncia en Liverpool, en la mente de Phillips Adams, nacen estos ganchos que no son estos realmente los que hace Phillips Adams, son otros. Esto es el gancho evolucionado del gancho de Adams actual, del broche Adams, y como tal, este dispositivo tiene la misión de amarrar la placa en el sector anterior. Esto podría ser una placa Schwarz. Esto es una placa que no tiene arco vestibular de Hawley, que no necesita tener si exista una protrusión dentoalveolar, porque si existe una protrusión dentoalveolar que usted quiere tumbar, usted tiene que entender que si tiene la placa bien amarrada en el sector posterior, en la medida en que usted expansiona, lo que hay es una remodelación elíptica que va a tumbar la premaxila, si usted no contacta con este acrílico, la cara palatina de los anterosuperiores. Pero las placas no necesitan, la placa transversal no necesita ni tiene arco vestibular de Hawley, y me parece interesante que lo sepamos. Yo quiero invitarlo a que usted reflexione cómo se consigue el desarrollo transversal. El desarrollo transversal se tiene que conseguir a base de unos métodos terapéuticos capaces de conquistar, de producir desarrollo alveolar, unos métodos terapéuticos como un tornillo transversal que debe activarse muy lentamente, para que se produzca una transducción entre un estímulo que va a ser en la cara palatina de los dientes posteriores, que al hacerlo tan lentamente y permitirle a la oclusión, a la aproximación dental de los dientes antagonistas unos contra otros, esa aproximación pueda participar activamente del desarrollo alveolar. Entonces esto es una placa con tornillo transversal que tiene la misión de activarse muy lento, de hacer la expansión transversal mediante activaciones muy lentas. Sin embargo, todavía vemos en algunas comunidades que creemos que esta placa se activa 2 o 3 veces por semana. Esta placa, si usted la activa cada 15 días, tendrá un mejor efecto que activándola 2 o 3 veces por semana. En su defecto, podría ser que en algún momento donde usted está muy cerca del recambio dental posterior, que los dientes deciduos ya están a punto de esfoliarse y de hacer el recambio, es posible que usted requiera una expansión un poco más rápida, que jamás deberá superar un intervalo inferior a una semana. Es decir, lo mínimo que usted puede activar una placa transversal es cada 8 días los domingos, para conseguir la transducción de una fuerza horizontal que produce este tornillo a una fuerza vertical en el hueso alveolar a través del diente, es decir, usar el diente como el transductor, que el diente sea el transductor de ese estímulo, un diente que va a estar sometido no solo a la expansión que produce esta placa, sino también a la carga oclusal, es decir, por esa razón la activación debe de ser lenta. Le repito, le presento las chapas de rozamiento, un concepto interesante que tendrá que estar en nuestras comunidades
cuando se pretende producir desarrollo transversal u horizontal, para lograr llevar los pacientes a un desarrollo ideal y a una normorrelación entre los maxilares. Tengo algunos trabajos en YouTube, sigan mi canal YouTube, por favor. En el canal YouTube van a encontrar varios videos de las chapas de rozamiento. En Facebook también van a encontrar no solo álbumes de videos, no solo videos de las chapas de rozamiento, sino también álbumes que tienen el texto de las chapas de rozamiento. Esto es un concepto del que hablaremos el segundo semestre de este año en Latinoamérica. Ya terminamos la gira, vamos a terminar la gira en Bolivia del CLAM. Estaremos en La Paz, Bolivia, en Santa Cruz y en La Paz. Estaremos hablando del método CLAM. Todavía hay cupos en La Paz, en Santa Cruz. Ya tenemos los participantes necesarios, pero lo invito al evento de La Paz, que será el 21, 22 y 23 o similares. De repente se me escapa, pero usted puede ver la programación en mi Facebook para que nos acompañe a estudiar el CLAM, para que el segundo semestre hablemos de este concepto, y que es un concepto que no hemos asimilado a plenitud, pero que será la clave para el desarrollo transversal de los maxilares y horizontal, las chapas de rozamiento. Entonces le presento las chapas de rozamiento y nos vemos pronto, nos vemos en La Paz, Bolivia. Estaré en México en el Congreso Sapiens, atentos con esto. Estaré llegando a México el último día de julio y estaré el 2 de agosto con mi conferencia Nuevos Métodos de Ortopedia Maxilar, donde las chapas de rozamiento estarán, eso es en Ciudad de México, estarán como el emblema de lo que vamos a presentar. Y al día siguiente habrá una mesa clínica, el día 3 de agosto, una mesa clínica donde mostraré cómo se construyen las chapas de rozamiento en la mesa clínica, y le entregaré alguna información a quienes participen de nuestra reunión. No olviden, Congreso Sapiens en Ciudad de México, esa primera semana del mes de agosto. Por lo demás, estamos en contacto. Dios les guarde. Las chapas de rozamiento para ustedes.